La vida después de la muerte. El señor Andrés tenía 78 años. Vivía solo en una casa modesta en las afueras del pueblo, rodeada de árboles que conocían su historia. Cada rincón estaba lleno de recuerdos. La cocina aún olía a las sopas que su esposa cocinaba. El marco junto a la ventana guardaba la foto de su hija, que vivía en otra ciudad. Sus días eran simples, tranquilos, marcados por la rutina del café, la radio vieja y su Biblia, desgastada de tanto uso. Aquel día parecía igual a los otros. Había barrido la entrada de la casa, regado sus plantas y leído salmos por la tarde. Pero había algo en el aire, una calma extraña, un silencio más profundo. Andrés no lo notó. Se sentó en su sillón de cuero viejo con una manta sobre las piernas. Cerró los ojos por un momento y en ese instante todo cambió. El reloj marcaba las 3:12 de la tarde cuando sintió un golpe agudo en el pecho. No fue prolongado, solo un segundo, un suspiro y de repente, silencio. Sus ojos se abrieron ligeramente, como si intentara ver algo en la distancia. Su cuerpo se relajó y quedó inmóvil. La muerte llegó sin drama, sin testigos, sin despedidas. Pero Andrés no se había ido del todo. Se vio a sí mismo, de pie en medio de la sala. Miró su cuerpo, aún sentado. No entendía. Se tocó los brazos, el pecho. Todo estaba ahí, pero algo estaba distinto. No sentía dolor, no sentía el peso de los años, sentía ligereza. ¿Qué está pasando? ¿Qué me ha ocurrido? Su voz no resonó en el aire como antes. Caminó lentamente hacia el cuerpo. Lo observó con una mezcla de extrañeza y compasión. Era él, pero ya no era él. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no caían, y de repente lo entendió. ¿Ya ocurrió? ¿Estoy muerto? El silencio respondió, pero no era un silencio vacío. Había presencia en él, una especie de expectativa, como si el aire esperara algo. Una brisa invisible recorrió la sala, moviendo las cortinas sin que el viento soplara. Una luz suave comenzó a llenar la habitación. No venía de lámparas ni ventanas. Era una luz que no cegaba, pero lo envolvía todo. Andrés sintió algo en su interior, una mezcla de temor santo y paz infinita. Dios, ¿estás aquí y ahora? Entonces, como pensamiento sembrado directamente en su espíritu, escuchó: El hombre está destinado a morir una sola vez, y después de esto, el juicio. Las palabras no fueron pronunciadas, pero resonaron en su alma. No había reproche, solo verdad. Andrés cayó de rodillas, aún en forma espiritual, y comenzó a recordar. Cada decisión, cada momento, cada oración, cada duda, las veces que había sentido la presencia de Dios y las veces que la había ignorado. No era una condena, era una revisión. Se levantó lentamente. No tenía miedo, pero sí reverencia. De repente, una figura llena de luz apareció delante de él. No entró por ningún lado, simplemente estaba ahí. Era majestuosa, cubierta de luz como fuego. Su presencia era imposible de resistir. Andrés quiso hablar, pero no hizo falta. Andrés, tu tiempo ha terminado. El viaje comienza ahora. Andrés bajó la mirada. No había dolor, no había quejas, solo la certeza de que lo eterno era real y que su vida, con todas sus fallas y aciertos, era solo el prólogo de lo que estaba por venir. Andrés comenzó a sentir que su entorno cambiaba. La sala de su casa, aunque seguía ahí, parecía desvanecerse como niebla.
Los colores eran más pálidos, los sonidos se apagaban y el tiempo perdía sentido. Miró sus manos. Eran suyas, pero brillaban levemente. Su cuerpo físico permanecía inmóvil en el sillón, pero él era otra cosa. Se sintió flotando, pero no en el aire, sino entre dimensiones. Una especie de espacio intermedio, donde lo natural se mezclaba con lo eterno. Alrededor, sombras vagas de su casa aún se sostenían, pero al fondo algo se abría, una especie de túnel o camino hecho de luz, pero también de misterio. Andrés se llevó las manos al rostro, intentando entender. No dolía, no pesaba, todo era extraño, pero intensamente real. ¿Esto es el alma? ¿Esto soy yo? A su alrededor comenzaron a aparecer imágenes de su vida, flotando como recuerdos vivos. Él de niño, corriendo con una cometa en la mano, su boda, su hija al nacer, su esposa en la cocina sonriéndole. No eran solo recuerdos, eran momentos que podía tocar, lo envolvían y lloró, aunque ya no tenía lágrimas. En medio de esa corriente de memoria, una voz invisible volvió a hablar. Dios puso eternidad en el corazón del hombre, aunque éste no puede comprender todo lo que él ha hecho. Andrés se estremeció. Todo cobraba sentido. El alma no era una idea, era la realidad superior, su verdadera forma. Su conciencia estaba más viva que nunca, pero con esa claridad vino algo más. Confusión. ¿Por qué no estaba directamente en el cielo? No se suponía que debía despertar allí. ¿Y si no estaba listo? ¿Y si se había equivocado de camino? Las dudas empezaron a llenarlo. Pensamientos como flechas cruzaban su mente. Basta con haber creído, y los errores, y las veces que falló. Cuenta el arrepentimiento tardío. La confusión se mezclaba con un miedo sutil. No era terror, era reverencia. Sabía que algo importante se acercaba, algo definitivo. Intentó retroceder, pero ya no había marcha atrás. Miró al frente. La sala ya no estaba, solo quedaba un umbral de luz. Era hermoso, pero intimidante, como si lo observaran desde el otro lado. Entonces apareció otra figura. No era la misma del principio. Esta vez era un joven. Su rostro era amable, firme y resplandeciente. No caminaba, simplemente avanzaba flotando hacia él. Andrés, no temas. Todo lo que ves es parte del proceso. Tu alma ha sido despertada. Ahora debes continuar. ¿Debo continuar? ¿A dónde? Hacia la verdad. La figura extendió la mano. Andrés la tomó. Al instante, una paz lo cubrió como un manto invisible. Ya no estaba perdido. Sabía que lo llevaban con propósito. Mientras avanzaban, las dudas se disipaban. La confusión dejaba paso al asombro. Era como despertar por primera vez, como si toda su vida anterior hubiera sido solo el ensayo para este momento. Miró atrás una última vez. Su casa ya no estaba, su cuerpo tampoco. Solo quedaba la sensación de haber existido, y ahora estaba cruzando hacia lo eterno. En ese paso, su alma sintió una vibración, como si el universo entero le diera la bienvenida. Se dio cuenta de que nada de lo que había vivido era al azar. Cada segundo de vida tenía un eco eterno. Lo que se acercaba no era castigo ni recompensa, era revelación. Y el asombro apenas comenzaba. Andrés avanzaba de la mano de la figura luminosa. Sus pasos no tocaban suelo, pero sentía que se desplazaba con dirección, como guiado por una corriente invisible. La claridad del lugar aumentaba, y con ella,
la certeza de que estaba saliendo del mundo conocido y entrando en algo mucho más vasto. A lo lejos, una presencia más fuerte se hacía notar. Era como si el ambiente entero se preparara para una revelación. De repente, la figura joven se detuvo. Soltó su mano y dio un paso atrás. Andrés miró al frente. Una figura aún más majestuosa se manifestaba entre la luz. Un ser con una túnica que parecía hecha de fuego y agua, de cielo y tierra al mismo tiempo. Sus ojos eran como relámpagos y su rostro, imponente, transmitía paz y poder a la vez. Andrés, soy uno de los que están al servicio del Altísimo. He sido enviado para acompañarte en este tramo. Debes ver, entender y recordar. Andrés cayó de rodillas, no por obligación, sino porque su alma no podía hacer otra cosa ante tal presencia. ¿Y tú? ¿Eres un ángel? Soy un mensajero. Como yo, hay muchos. Algunos están en batalla ahora mismo. Otros, como yo, son enviados para revelar. Hoy, tú eres quien debe ver. El ángel extendió una mano y de su palma emergió una esfera de luz. Al tocarla, Andrés fue envuelto en visiones. No eran sueños, eran experiencias. Vio la guerra espiritual que rodeaba a los hombres. Vio momentos de su vida en los que ángeles lo protegieron sin que él lo supiera. El accidente que evitó por segundos, la enfermedad que no lo alcanzó, la noche en la que, sintiéndose solo, oró, y una presencia se sentó a su lado. Lágrimas de gratitud fluyeron de su alma. Entonces, ¿tú siempre estuviste ahí? No yo, pero sí los que fueron enviados por el Señor. Cada creyente tiene cobertura, aunque no siempre lo vean, aunque no siempre lo comprendan, el cielo nunca abandona. La visión cambió. Ahora veía a otras almas que también atravesaban su momento de tránsito. Algunos iban con luz, otros con sombra, algunos eran guiados con cantos, otros arrastrados entre lamentos. Lo veo. ¿Por qué esa diferencia? Las decisiones. La vida es el campo de batalla. La eternidad el resultado. La gracia fue ofrecida a todos, pero no todos la recibieron. A cada alma se le otorga según lo que decidió mientras tenía aliento. Andrés sintió el peso de esas palabras. Recordó a personas que amó y que se alejaron de la fe. Sintió temor por ellos, dolor, pero también esperanza. Entonces, ¿aún hay tiempo para ellos? Mientras tengan vida, sí. La misericordia de Dios es grande, pero la justicia también es real. Este es el tiempo de los hombres. Luego vendrá el tiempo del juicio. El ángel colocó su mano sobre el hombro de Andrés. Una energía como fuego lo atravesó. No era dolorosa, era purificadora. Sintió como si su alma fuera limpiada de polvo antiguo, como si todo lo que no pertenecía a lo eterno se desvaneciera. Prepárate. Lo que verás ahora es el tribunal. Pero no temas. Aquel que juzga también amó hasta la cruz. Andrés asintió, con el alma temblando, pero firme. Sabía que no iba solo, y aunque sentía reverencia, también sentía consuelo. No era un juicio al azar, era un encuentro con la verdad. El ángel caminó junto a él, y el paisaje volvió a transformarse. El cielo parecía abrirse, y en el horizonte se dibujaba algo inmenso, el lugar donde toda alma da cuenta de su vida.
El juicio estaba cerca y Andrés estaba listo para enfrentarlo. El cielo ante Andrés era inmenso, no azul, no gris, sino una mezcla indescriptible de luz, fuego y transparencia. Todo parecía vivo. No había suelo como el que conocía, pero sí una especie de camino suspendido, formado por la misma gloria de Dios. Cada paso que daba retumbaba en el silencio sagrado, como si el universo escuchara. Andrés sentía que su alma vibraba, no por miedo, sino por la proximidad de algo infinitamente mayor que él. Sabía que estaba caminando hacia el juicio, pero no como un acusado común. Era diferente. Había una mezcla de solemnidad, esperanza y respeto absoluto. Era como si cada fibra de su ser reconociera que estaba por encontrarse con la verdad misma. A medida que avanzaban, comenzaron a pasar por espacios llenos de otros seres, no humanos, no bestias, seres celestiales. Algunos tenían alas, otros resplandecían como el sol. Ninguno lo miraba con juicio. Lo observaban con reconocimiento, como si lo conocieran desde antes de su nacimiento. Andrés se estremeció. ¿Quiénes son ellos? Testigos, servidores. Algunos registraron tu vida, otros intercedieron. Aquí, nada ha pasado desapercibido. Pasaron junto a lo que parecía un archivo eterno, columnas y columnas de luz que contenían eventos, palabras, pensamientos. Andrés sintió una leve punzada en el pecho. Sabía que allí estaba todo, lo bueno, lo malo, lo ignorado. Hasta los pensamientos secretos parecían escritos en esa dimensión. No temas lo que has hecho. Teme no haber creído en lo que fue hecho por ti. Aquella frase lo atravesó como una espada. Comprendía. El centro no era el pecado, sino la salvación despreciada. La cruz no fue para los que nunca fallaron, sino para los que creyeron que podían volver a levantarse. Andrés recordó entonces una oración hecha en su juventud, una noche que sintió que Dios lo había perdonado y supo que no fue imaginación. El camino comenzó a inclinarse. Al final se veía una gran puerta, no física, sino hecha de majestad. Andrés no podía calcular su tamaño, pero sabía que era la entrada a un lugar donde solo lo eterno hablaba. Esa es la entrada al tribunal del Altísimo. Ahí no hay abogados, solo el libro y la palabra viva. Desde aquí caminarás solo. Estaré completamente solo allá adentro. Jamás. Pero deberás presentarte como eres, sin máscaras, sin excusas, solo tú y la verdad. Andrés respiró. Aunque su cuerpo ya no requería aire, su alma tembló, pero avanzó. Cada paso era como un eco de toda su existencia. Por un momento, creyó escuchar las voces de aquellos a quienes había amado y también de aquellos que lo habían herido. Todo lo vivido se sentía presente, como si el tiempo se doblara sobre sí mismo. La vida entera se alineaba detrás de él como una sombra fiel. Y entonces, algo inesperado sucedió. Escuchó una melodía, no de instrumentos, sino de voces. Voces que cantaban en lenguas que no entendía, pero su alma sí. Era adoración, era preparación. Al llegar a la puerta, esta no se abrió. Se desvaneció como si lo reconociera, como si su alma llevara una marca invisible que el cielo sí podía leer. Al cruzarla, una luz lo cubrió por completo. No era cegadora, era reveladora. Lo iluminaba por dentro. Andrés sintió que nada de él estaba oculto. Ninguna intención, ningún pensamiento, ninguna herida. Y en ese instante, supo que ya no había vuelta atrás. Estaba ante el tribunal celestial. Andrés estaba rodeado por luz. No era una sala, ni un trono físico,
pero el lugar en el que se encontraba irradiaba autoridad. No había paredes, ni techo, ni suelo, solo una expansión de gloria que sostenía su alma en el centro de la verdad. Lo supo al instante. Estaba ante el tribunal del Altísimo. Una voz que no era voz llenó el espacio. Era firme, pura y más antigua que el tiempo. Andrés, hijo de hombres, todo lo que hiciste, pensaste y callaste será ahora revelado. Andrés no tembló de miedo, sino de reverencia. Sentía que el universo mismo detenía su aliento para observar. Frente a él apareció un libro, no hecho de papel, sino de luz sólida. Al abrirse, comenzó la revisión. La primera imagen fue su infancia. Andrés se vio pequeño, llorando por la pérdida de su madre. Recordó el dolor, la soledad, pero también recordó la primera vez que sintió que Dios lo escuchaba. Una oración sencilla, hecha desde el corazón de un niño, que aún resonaba en la eternidad. Luego vinieron los años de juventud, las decisiones, los errores, las amistades rotas, las promesas no cumplidas. Andrés sintió el peso de cada uno, pero no como condena, sino como revelación. No podía esconderse de sí mismo. Cada escena lo atravesaba con precisión quirúrgica. Todo era claro, todo era justo. Fuiste llamado muchas veces. Algunas respondiste, otras ignoraste. Pero nunca dejaste de ser visto. Andrés lloró, no de tristeza, sino por saber que Dios nunca lo dejó, ni siquiera cuando Él sí lo hizo. Entonces, aparecieron los momentos clave. La noche en que decidió perdonar a quien lo traicionó. La vez que compartió una palabra de consuelo a alguien que pensaba suicidarse. Los días que cuidó a su esposa enferma. Actos pequeños que ahora se mostraban como eternos. Cada gesto, cada palabra sincera, tenía un peso que él jamás imaginó. Vio personas que había tocado sin saberlo, sonrisas que inspiraron a otros, consejos que salvaron decisiones. La luz mostraba que en el reino de Dios nada se pierde, pero también llegaron los momentos oscuros, la mentira que nunca confesó, el orgullo que hirió a su hija, la indiferencia ante el dolor de otros. No eran mostrados con condena, sino con verdad. Andrés los vio y sintió tristeza, pero no desesperación. Entonces, ¿esto me condena? Esto te muestra. Pero lo que te salva es la sangre del Cordero. Entonces, apareció una cruz, no como un símbolo, sino como una realidad viva. Desde ella fluía una luz roja como fuego, que tocó cada escena, cada error, cada herida. Andrés sintió el perdón envolverlo como una ola de calor y gracia. Su alma entera se rindió ante esa presencia. Tu nombre fue escrito en el libro de la vida porque creíste, no por tus obras, sino por la fe. Andrés cayó de rodillas. El juicio no fue terror, fue justicia y misericordia abrazadas. Vio que lo importante no era la perfección, sino el arrepentimiento sincero, la fe mantenida y el amor vivido. Y entonces entendió lo que Jesús dijo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Bien, siervo fiel. Aún no has llegado al final. Debes ver más. Aún hay cosas que serán reveladas. Y la luz, como un río, lo llevó hacia la siguiente etapa. Su alma no tenía miedo, solo gratitud. Había sido juzgado y también amado. Andrés
Flotaba en la luz, pero ahora sentía un nuevo peso. No era físico, era interno, una especie de temblor silencioso en lo profundo del alma. Había sido juzgado, sí, había sido perdonado, pero aún no había terminado. Algo más debía enfrentar, sus propias heridas, las que causó y las que nunca cerró. La luz comenzó a tomar forma. Frente a él aparecieron rostros, no ángeles, no demonios, personas, seres humanos que pasaron por su vida, algunos familiares, otros amigos, algunos conocidos y algunos olvidados. Primero vio a su padre. Andrés bajó la mirada, recordó las discusiones, el orgullo, las palabras que nunca se pidieron perdón. Su padre no decía nada, solo lo miraba, no con enojo, con verdad y con tristeza. Esa tristeza que viene del amor roto. Después apareció su hija, con los ojos llenos de lágrimas. Andrés recordó aquella vez que la despreció con una frase dura. Ella nunca se lo dijo, pero él lo supo. Ahora, esa herida brillaba como una herida abierta en el cielo. Sintió como si 1000 espinas se clavaran en su pecho. Uno a uno, esos momentos volvieron. Un amigo traicionado, una promesa rota, una oración que debía hacer, pero postergó, una visita que nunca hizo, una reconciliación que dejó pasar. Cada escena era breve, pero poderosa. No eran castigos, eran revelaciones, ecos de lo que pudo haber sido sanado si hubiese habido más amor, más humildad. Andrés, fuiste perdonado por gracia, pero el amor que negaste aún clama desde la tierra. Las heridas que dejaste necesitan ser vistas. La redención también alcanza lo no resuelto. Andrés cayó de rodillas. El alma le ardía, no por culpa, sino por verdad. Por fin entendía la profundidad del mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No era un ideal, era una exigencia eterna, un reflejo directo del corazón de Dios. Señor, si tan solo tuviera otra oportunidad. Y entonces apareció Jesús, no como imagen ni como concepto. Era Él, su rostro tan majestuoso como cercano, sus ojos como fuego, pero llenos de compasión. Andrés no podía hablar, solo lloró. Su alma entera se postró. Jesús extendió su mano, no dijo nada, solo tocó su hombro, y al instante Andrés vio algo increíble. Cada error suyo fue tocado por las marcas de la cruz, como si las heridas que él causó fueran absorbidas por las heridas de Cristo. Tú no puedes regresar, pero mi amor sí puede alcanzar lo que dejaste atrás. Y entonces, como una corriente que fluía hacia la tierra, Andrés vio cómo cada persona a la que había dañado era envuelta en una luz suave. No era olvido, era restauración. Dios estaba sanando lo que Andrés no pudo. Esto es el poder del perdón. No solo cubre tu culpa, restaura lo que parecía perdido. Andrés no podía contener las lágrimas. Ahora entendía. No había arrepentimiento tardío si había fe verdadera. Aunque ya no caminaba en la tierra, su fe seguía dando fruto. Jesús miró a lo lejos y una nueva visión se desplegó. Una ciudad brillante, un lugar donde todo dolor sería sanado y toda lágrima secada. Andrés sintió que el viaje aún tenía más maravillas por revelar. Gracias. Gracias. Aún no has visto el final. Aún falta lo más glorioso. Y así, entre las lágrimas y la paz, Andrés fue llevado más profundo en el misterio eterno.
El dolor fue sanado, la culpa fue transformada y el alma finalmente descansaba en la verdad, porque el amor de Dios no deja cabos sueltos. La luz comenzó a disiparse, no porque desapareciera, sino porque algo más la reemplazaba. Una oscuridad densa emergía, no como ausencia de luz, sino como presencia activa de dolor. Andrés sintió que descendía, no físicamente, sino espiritualmente, hacia una realidad que nunca pensó ver tan de cerca. Jesús ya no estaba a su lado. Ahora, otro ser lo acompañaba. No era un ángel glorioso, sino una figura seria, solemne, con ojos como fuego. Andrés no sentía miedo como el de la tierra. Era un respeto profundo, porque sabía que lo que estaba por ver era verdadero. Ante sus ojos se abrió un abismo. No era un lugar de caricaturas, ni de fuego rojo sin fin. Era peor. Era el vacío del alma. Un espacio donde la presencia de Dios estaba totalmente ausente, donde todo lo que hacía al hombre humano se desvanecía, sin amor, sin compasión, sin verdad. No irás allí, pero necesitas ver lo que pudo haber sido. Andrés vio sombras, no cuerpos, almas que gritaban sin boca, que se retorcían en cadenas invisibles. No eran golpeadas por demonios, eran consumidas por lo que llevaban dentro: odio, orgullo, culpa, miedo, todo amplificado eternamente. El castigo no venía de fuera, nacía desde dentro como una consecuencia irreversible. Una voz de mujer gritaba pidiendo una segunda oportunidad. Otra, de un joven, repetía las palabras de un sermón que escuchó, pero nunca creyó. Había intelectuales que se burlaron de la fe, ahora buscando una sola palabra de esperanza. Había religiosos que nunca conocieron al Dios que predicaban. Y lo peor no era el fuego, era el olvido, el saber que habían tenido la oportunidad y la despreciaron. ¿Por qué me muestras esto? Porque aún hay tiempo para otros. Porque los que han visto deben advertir. Porque muchos niegan este lugar, pero eso no lo borra de la realidad. Andrés sentía que cada grito lo atravesaba. No podía salvarlos, pero podía recordarlos, podía contar la verdad. El infierno no era injusto, era justo, pero absolutamente desgarrador. Entonces vio un lugar más oscuro aún. Allí no había lamento, solo silencio. Andrés entendió. Era el olvido eterno. Almas que rechazaron todo hasta el final, que apagaron toda luz, que eligieron eternamente no querer a Dios, ni siquiera por ignorancia, sino por decisión. Esto no fue preparado para el hombre. Fue para los ángeles caídos. Pero muchos eligieron este camino por rechazar el único nombre que salva. Y en ese instante, la escritura resonó en su mente. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Andrés cayó de rodillas. Todo su ser temblaba, ya no por él, sino por los que aún respiraban. Y mientras caía, la visión se desvaneció. El abismo cerró su boca, la oscuridad se esfumó, y nuevamente la luz lo cubrió. Era como despertar de una pesadilla, pero sabiendo que era real. Ahora comprendía por qué la cruz era urgente, por qué la gracia era un escudo, y por qué el tiempo de arrepentirse es mientras se vive. ¿Alguna vez volveré a ver esto? No, pero nunca lo olvidarás.
Andrés asintió, y en lo profundo de su ser nació un fuego. Prometió que si su historia algún día era contada, no ocultaría esta verdad. El infierno existía, era real, y su alma jamás dejaría de advertirlo. Después de la visión del abismo, la luz lo envolvió como un abrazo. Era como si el cielo mismo intentara consolarlo, purificarlo, restaurarlo. Andrés sintió cómo cada parte de su alma era levantada, limpiada y fortalecida. Era una paz que no solo calmaba, sino que sanaba. Ahora ascendía. No caminaba, ni volaba, simplemente era elevado. El entorno era indescriptible. No había colores, sino gloria. No había sonido, sino melodía. Todo era vida, y todo giraba en torno a una presencia, Dios. Frente a él se abría un valle de cristal. A lo lejos, una ciudad dorada resplandecía. Sus muros parecían hechos de fuego líquido, y sus puertas de una luz más fuerte que el sol. Andrés sabía lo que era, el cielo prometido, el lugar del que había oído, orado y esperado toda su vida. Has visto el juicio, has visto la consecuencia del rechazo. Ahora verás la recompensa de la fe. Andrés fue conducido a una sala grande, infinita. En el centro había un trono. No se veía un rostro, solo un resplandor. A su lado, un libro flotaba en el aire. No tenía hojas, sino energía. Era el libro de la vida. Un ángel se acercó. Su rostro era como un relámpago, pero su voz era como agua en el desierto. Andrés, Hijo del Altísimo, se abrirá el registro eterno. El libro comenzó a girar. Andrés no sabía qué esperar. Por un instante pensó en todos sus errores, sus fallas, sus momentos débiles. Pero la paz del lugar era más fuerte. Era como si todo estuviera cubierto por una promesa. De pronto, el libro se detuvo, y su nombre apareció, no en tinta, sino en luz, no escrito, sino vivo: Andrés. Su alma fue invadida por una ola de gozo que no podía contener. Cayó de rodillas, no por obligación, sino por adoración. Lágrimas de eternidad descendieron de sus ojos espirituales. El cielo había dicho su nombre, y estaba registrado, no por méritos, sino por gracia. Tú creíste, y todo el que cree, aunque muera, vivirá. Y Andrés supo que todo había valido la pena, cada lucha, cada duda enfrentada, cada paso de obediencia. La fe no fue en vano, su nombre estaba allí y nunca sería borrado. El ángel cerró el libro, el resplandor del trono aumentó, y entonces una corona fue traída. No era de oro, sino de luz pura. Fue colocada sobre su cabeza, no como un trofeo, sino como una señal de adopción eterna. A lo lejos comenzaron a sonar trompetas. No eran ruido, eran celebración. Ángeles miles danzaban y cantaban, no por él, sino por lo que Dios había hecho en él. Y entonces vio a otros, rostros que había amado, personas que también creyeron, su esposa, su madre, hermanos en la fe. Todos lo esperaban con brazos abiertos. Bienvenido a casa. Andrés corrió hacia ellos, y por primera vez no sintió el peso de los años, solo gozo, solo eternidad. El cielo no era un lugar ajeno, era el hogar que su alma siempre había añorado. Y entendió lo que dijo Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. El cielo no era una recompensa, era un reencuentro. Era el Padre abriendo la puerta al Hijo que regresó.
y en ese momento Andrés supo que todo había comenzado. Andrés se encontraba rodeado de rostros conocidos. No había envejecimiento, ni enfermedad, ni dolor. Todos irradiaban alegría, como si estuvieran hechos de la misma luz que lo envolvía todo. La ciudad no era solo un lugar físico, era una experiencia constante de gloria. Cada rincón exhalaba la presencia de Dios. Un ser resplandeciente se le acercó. Tenía la apariencia de un hombre, pero su esencia lo superaba. Era como ver el cielo vestido de forma visible. Andrés, aún hay algo más que debes saber. El ser tocó su frente, y en un instante, Andrés fue transformado. Ya no era alma solamente. Ahora tenía cuerpo, pero no como el que conocía. Era incorruptible, eterno. No sentía cansancio ni necesidad, solo plenitud. Era como si cada célula estuviera afinada a la frecuencia de la gloria. Este es tu cuerpo glorificado. Fue prometido a los que creyeron. Ya no morirás, ni llorarás, ni enfermarás. Este cuerpo es imagen de lo celestial. Tal como fue escrito, se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Andrés levantó sus manos, brillaban con una luz suave. Su corazón, si aún podía llamarlo así, latía con una melodía celestial. Era como si toda su existencia por fin estuviera completa. No había dolor, ni heridas del pasado. Todo había sido redimido. ¿Y hacia dónde está mi morada? El ser extendió su mano y señaló una edificación a lo lejos. No era una mansión según los estándares humanos, sino un lugar perfecto, personal, diseñado por Dios mismo. Allí habitarás. Fue construida con cada oración sincera, cada acto de amor, cada semilla de fe. No se edificó con ladrillos, sino con obediencia. Es tu herencia. Andrés caminó hacia su morada. A cada paso sentía que el suelo cantaba bajo sus pies. Las plantas lo saludaban. El aire era alabanza pura. Todo glorificaba a Dios. No había rincón sin propósito. Era como si todo supiera quién era Él y lo recibiera como un hijo amado. Al llegar, abrió la puerta. Dentro, no encontró lujo terrenal, sino belleza eterna. Un espacio que reflejaba su caminar espiritual. Allí estaban objetos que solo él entendía. Un pañuelo como símbolo de las lágrimas secadas por Dios. Una lámpara que nunca se apagaba. Una Biblia abierta donde cada promesa brillaba. El lugar no tenía esquinas oscuras. Era como si todo respirara gracia. Y sobre todo, paz. Una paz que no dependía de nada externo. Era la misma paz de Dios habitando el lugar. Allí no se trabajaba para descansar. Se descansaba desde la plenitud del propósito cumplido. Aquí descansarás. Aquí vivirás. No hay final. Solo gloria tras gloria. Aquí descubrirás los tesoros ocultos en tu fe. Los frutos de tus oraciones y los ecos de tu obediencia. Andrés se sentó. No había tiempo, no había presión, solo presencia. El pasado no dolía, el futuro no preocupaba. Todo era presente, eterno, y entendió por qué Pablo escribió: Lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Él estaba allí, en ese lugar prometido, no por merecerlo, sino por haber creído. Lo que un día fue esperanza, ahora era realidad. Lo que fue invisible por la fe, ahora era tangible por la gloria.
Y por primera vez, Andrés no deseó nada más. Estaba completo. Mientras Andrés descansaba en su morada celestial, una nueva presencia se acercó. Era un anciano de ropas resplandecientes, con ojos que parecían haber visto todos los siglos. El anciano lo miró con una gravedad que Andrés nunca había visto. Andrés, hay algo que debes ver. Aún no ha sucedido, pero está escrito. Es el final y el nuevo comienzo. Apenas su mano tocó su hombro, Andrés fue arrebatado en el espíritu. De pronto se encontraba en una dimensión profética donde lo eterno se entrelazaba con lo que estaba por venir. Un lugar donde Dios mostraba el destino final de la historia. Ante él se abrieron escenas vivientes. Primero vio los 4 jinetes del Apocalipsis surcar la tierra, trayendo guerra, hambre, enfermedad y muerte. Las naciones estaban sumidas en confusión, la humanidad desorientada. Entre la multitud surgió una figura carismática, brillante en apariencia, pero llena de engaño. Prometía paz, pero sembraba destrucción. El mundo lo seguía como si fuera su salvador. Andrés sintió un escalofrío. La tierra parecía cubierta por una oscuridad moral tan profunda que casi podía tocarla. Pero entonces, el cielo se rasgó como una tela. Una luz imposible de describir descendió con fuerza. El Cordero. Jesús venía con poder, gloria y justicia. Ya no era el siervo sufriente, era el Rey victorioso. Este es el día del Señor. El Rey ha regresado. Andrés vio cómo las fuerzas del mal, reunidas para la rebelión final, eran destruidas sin esfuerzo por la palabra del Mesías. No hubo una batalla larga, solo la autoridad absoluta del Hijo de Dios. Luego, la visión lo llevó ante un gran trono blanco. Toda la humanidad estaba allí, nadie faltaba. Los libros fueron abiertos, los de las obras, los pensamientos, las intenciones y el libro de la vida. Cada alma fue juzgada con justicia perfecta. Jesús no era cruel. Era justo, santo y misericordioso. Los que confiaron en él fueron cubiertos por su gracia. Los que lo rechazaron recibieron sentencia. Después, la creación entera cambió frente a sus ojos. El cielo antiguo desapareció. La tierra vieja pasó, y una nueva creación surgió con esplendor. Un cielo nuevo, una tierra nueva, totalmente renovada. Entonces descendió la ciudad santa, la nueva Jerusalén, radiante como una novia preparada para su esposo. Mira, esto es lo que viene. Esto es lo que fue prometido. Andrés contempló ríos de agua viva, árboles que daban fruto eterno, calles de oro transparente. No había templo, porque Dios habitaba con su pueblo. No había sol, porque el Cordero era la luz. No había dolor, llanto, ni muerte. Todo había sido hecho nuevo. Y mientras veía esa gloria, escuchó la voz del Rey. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Andrés cayó de rodillas. Comprendió que la eternidad no era un estado estático, sino un descubrimiento infinito del amor de Dios. Tú fuiste testigo, y los testigos deben proclamar. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Solo entonces, cuando todo lo que debía ver ya había sido revelado, Andrés volvió a su morada, pero no como antes. Su corazón ardía, había visto el fin y también el inicio de la verdadera eternidad. Todo había sido hecho nuevo. El cielo que Andrés conocía y la tierra que una vez habitó ya no existían. Ahora estaba en un lugar completamente restaurado, diseñado por Dios mismo. No había contaminación, muerte, violencia ni corrupción, solo vida,
vida en su forma más pura, abundante y eterna. Frente a él se extendía un paisaje de colores indescriptibles, cielos infinitos y ríos de agua viva que fluían desde el trono de Dios. Las montañas cantaban, los árboles aplaudían, cada criatura reflejaba la gloria de su Creador. Era un mundo que respiraba santidad. La creación, por fin, estaba en paz. Este es el hogar eterno, lo que fue prometido desde antes del principio. Era el mismo ser resplandeciente que lo había guiado. Andrés lo miró y luego al paisaje. No podía creer que eso fuera real, pero lo era. Lo tocaba, lo vivía. El tiempo ya no existía como antes. No había horas ni años. Todo era presente, todo era ahora. El gozo no venía de cosas externas, sino de la presencia constante de Dios. Una presencia que llenaba todo. La eternidad no era un concepto abstracto, era una vivencia total. Cada día, si es que se podía llamar así, era una nueva revelación. Andrés aprendía sin cansancio, exploraba sin límites, adoraba sin interrupción. Dios mismo caminaba entre ellos. Su gloria no hería, su luz no quemaba, todo era perfecto. Los redimidos vivían en armonía. No había competencia, ni celos, ni división. Cada alma vibraba en perfecta unidad. Las lenguas eran entendidas sin palabras. El amor no se explicaba, se respiraba. Y entre esas maravillas, Andrés vio algo más: propósito. Allí nadie estaba inactivo. Cada alma tenía una función, una expresión de adoración. Algunos cantaban, otros sembraban jardines eternos, otros enseñaban lo que habían aprendido en su caminar terrenal. Cada obra era perfecta, cada actividad una ofrenda. La eternidad no es descanso, es plenitud. Aquí no se acaba, aquí se expande. Andrés sonrió. Lo entendía. No era un retiro eterno, era el cumplimiento de todo lo que su corazón siempre anheló. Su alma había sido creada para este lugar. Por fin, estaba viviendo lo que tantas veces imaginó, pero multiplicado infinitamente. Un día fue invitado a un banquete, una mesa extensa, interminable, donde cada asiento estaba ocupado por redimidos. En el centro, el Cordero. Jesús, brillando con majestad, él servía a los suyos, no como símbolo, sino como acto eterno de amor. Los cánticos no cesaban, pero no eran repetitivos. Cada canción revelaba un nuevo atributo de Dios. Andrés se dio cuenta de que por toda la eternidad jamás terminaría de conocerlo por completo. Y eso no lo frustraba, lo llenaba de asombro. Y entonces lo supo, eso era el reino, Dios con los hombres, hombres con Dios, sin más separación. Andrés se recostó bajo un árbol. No había ansiedad, ni metas, ni pendientes. Solo gratitud. Miró al cielo y por primera vez en la eternidad no pidió nada, solo adoró en silencio. Estaba en casa, para siempre. Andrés vive en la eternidad. Su historia no es una fantasía, es un testimonio de lo que la Biblia revela como verdad, porque la muerte no es el final, es el umbral, el comienzo de algo que jamás termina. Mientras tú escuchas esto, aún tienes vida, aún tienes tiempo, no estás en el juicio, no estás en el fin, estás en el momento más valioso de todos, el ahora. El mismo Dios que recibió a Andrés está extendiendo su mano hacia ti. No importa cuánto has fallado, cuántas veces dudaste o si sentiste que no eras digno, nadie lo es por sí solo, pero todos pueden ser hechos dignos por gracia.
Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esa promesa sigue vigente, para ti, para todos. No estás escuchando esto por casualidad. Dios conoce tu nombre, conoce tus luchas, tus preguntas, tus heridas, y aún así, te ama con un amor que trasciende todo entendimiento. No quiere que vivas con miedo, quiere que vivas con fe, con esperanza, con propósito. Así que la pregunta no es ¿cuándo morirás? Todos lo haremos. La verdadera pregunta es ¿dónde estarás tú cuando eso suceda? ¿Estará tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Recibirás el abrazo del Padre? ¿O vivirás eternamente separado de la única fuente de vida verdadera? El cielo no es una fantasía para los débiles. Es la promesa eterna para los que creen. Y la eternidad no es solo un futuro lejano. Comienza con una decisión presente, una fe viva, una entrega real. Hoy es el día, no mañana. Hoy puedes decidir. Como Andrés, puedes caminar hacia la eternidad con certeza, con fe, con esperanza. El cielo es real, el juicio también, pero sobre todo, el amor de Dios es tan grande que dio a su Hijo para que tú no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Tú decides, y esa decisión cambiará todo tu destino. Gracias por ver este video hasta el final. Cada visita, cada comentario y cada interacción permiten que más personas escuchen estas verdades que fortalecen el alma. Si este contenido te habló o te dio claridad, te invito a apoyar el canal, dale like, suscríbete y comparte el video con alguien que lo necesite. Tu participación realmente hace la diferencia. Y para cerrar, quiero invitarte a escribir en los comentarios esta frase que he preparado para esta enseñanza. Señor, enséñame a ver más allá de lo temporal. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga grandemente. Amén.